Tener a Hitler como el villano, naturalmente lo vas a respetar, lo vas a ver como alguien que hizo algo, un personaje histórico importante. Si yo me identifico aquí como alemán, por ejemplo, enfrente de un taxista, ¿no? Que me dice, ah, León es joven. Ahí yo digo que soy de Alemania. ¿Qué crees que es lo siguiente que me dice la mayoría de los taxistas? Eso es Ah, a base de experiencias mías personales. sí, efectivamente viene Hitler al tema. Bueno, luego también Volkswagen, ¿no? Ya, pero ya. Ya, primero, ¿cómo te explicas esa fascinación? Porque la neta me he sorprendido muchísimo por personas que, güey, saben muchísimo también, incluso de la historia, se han chutado, no sé, un chingo de documentales, etcétera. Simón, yo creo que es el villano histórico por Mm, excelencia. mm. Entonces, bueno, él y quizás Judas. También. Pero yo creo que así, o sea, literal, a lo mejor hablando de gente que lo tenga así presente a personajes, pues es sin duda Hitler. Ujú. Entonces, habrá quien sepa más, habrá quien sepa menos, pero de ley ubicamos a Hitler moviendo masas y siendo quien lidera Ya. la segunda. ¿Les enseñan esto en la escuela, aquí en la historia? Sí, o sea, se aborda muy brevemente lo que es la historia internacional en general. Ujú. Entonces, sí se aborda la primera, la segunda como que se pone más buena, ¿no? Así Mm. de hay más carnita de dónde cortar y todo, pero realmente no se aborda tanto, así que fechas, que tal, y luego Ujú. sucedió eso, o sea, nada más es como que justo los datos fuertes, como. ¿Y cómo lo sientes? ¿Neutral, a favor o en contra? Es que es eso, o sea, yo creo que como mexicanos, nosotros no, o sea, no es simpatía hacia los americanos y, Eso ya es por default. O o sea, sea, de, no. si es contra los gringos, siempre está bueno, ¿no? Exacto, eso naturalmente porque sí nos quitaron territorio, tal, todo. Texas, regresen Texas, hijo de su pinche. Pero no hay, o sea, tampoco no hay una antipatía por Hitler, o sea, inclusive, yo creo que es el respeto hacia un villano, o sea, porque al final del día Mm. dentro de, o sea, a los mexicanos les gustan las telenovelas y tener a Hitler como el villano, naturalmente lo vas a respetar, Mm. lo vas a ver como alguien que hizo algo, un personaje histórico importante. Yo creo que así lo ve la gente. Mm. Tengo una historia cuando estaban construyendo el segundo piso de mi casa. Ujú. No sé por qué. Un día me puse a dibujar, ya tenía el logo, el símbolo nazi, y me ponía a hacer símbolos nazis con yeso en la pared. Entonces un día llegan mis tíos y así de, siéntate, hijo, vamos a hablar. Así, ¿qué pasó? Dice, es que vimos que estabas dibujando símbolos nazis, ¿qué está pasando? Y yo así de, no, pues no, yo no tenía idea de lo que había sucedido realmente, todo Sí, tal. Simplemente me llamaba la atención el símbolo y lo claro. dibujaba. Entonces, yo creo, no sé si para todos los niños, pero es que es eso. Yo creo que cuando estás niño y te cuentan la historia, lo ves como una película, lo ves Mm. como una historia, un Ya. cuento. Entonces, se te quedan los logos así, lo del símbolo nazi, se ve chido y es rojo con negro. Sí, Entonces, sí. yo creo que eso quizás lo tenemos ahí en el subconsciente de los mexicanos. Ok. Pero que también, qué interesante que tus tíos te dijeron, oye, Luis, tenemos que hablar, ¿eh? O sea, está mal, porque, pues, también tal vez habría habido otros que dicen, no, qué chido, güey, hazlo más Me lo grande, voy a ¿no? tatuar. ¿Dónde sacaste eso? Güey, o sea, te juro, cuando ha pasado seguido, güey, que veo gente aquí, mexicanos, güey, pero Mm, con tatuajes de simbología de nazi, sí, sí, sí. ¿no? Y yo lo miro, güey, digo, ok, güey, pero tampoco, o sea, ¿quién soy yo ahí para dar lecciones, güey? O sea, Sí, pasa eso, así te llama la atención el símbolo, pues gente ujú. que se tatúa símbolos de todo tipo. No sé si, por ejemplo, alemanes se tatúen algo mexica, güey. Pues yo creo que sí va a haber, güey. O sea, uno que otro que hizo que un Claro, claro. calendario, que son los aztecas, ¿no? Ujú. También hay calendarios aztecas y mayas, ¿no? Los Sí, dos, ¿no? sí, sí. Pues que lo ven y dicen, no, sí me parece chido, lo tatúo. Simón. No, pero hace poco fui a la Lago, güey, y pues ahí hay un puesto
que vendo muchas cosas y así, ¿no? Y le dije que era de Alemania y tú todavía mi familia tenemos todavía un chingo de ese tiempo pues sí, por nuestros abuelos, o más bien era el Ken Lucho, el hermano de mi abuela, tenemos Qué cañón. su cuchillo todavía, que parece que como si lo hubieran producido ayer, güey, o sea, todavía está intacto, y me dijo, güey, no manches, tráemelo, güey, No, hacemos business, no sé, tú tráeme las hijo cosas de de su Alemania, madre. ¿no? Porque, y ya luego, saliendo de ahí, veo un tipo, güey, y definitivamente no solo porque le gustó el motivo, güey, sino también traía como frases tatuadas en alemán, güey. De Ok. la SS, que eran los matones. Sí, man. Eran, sí, como eran los encargados de, básicamente, sí, matar. Y eran los malos de los malos, ¿no? Ok. Y traía como el lema de estos cabrones en una letra vieja alemana, ¿no? Y yo lo miraba, es que no traía bien como mis lentes y decía mi compa, güey, no mames, esto, güey, ¿no? Y me acercaba y sí decía, o sea, Y era no, alemán. no, no, no. En Alemania, güey, te meten al bote, güey. Ah, sí, ok, O sea, ok. si tú llevas abiertamente un tatuaje, tú te puedes tatuar lo que tú quieras, pero si tú te tatúas una suástica acá, güey, tú no puedes andar ahí en el metro, en público, te lo tendrías que cubrir, güey. Ok, ok. Porque está contra la constitución, la simbología de estos güeyes, sí. Ah, fíjate. Qué Sí. cañón, qué cañón. Y bueno, ahí definitivamente es mi punto que no solo le gustó el símbolo, sino sí, al parecer también la ideología, ¿no? Sí, 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 pues ahí está la película, seguro la has visto, la de Historia Americana X. Ah, sí, claro. Sí, 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 trae esa onda, sí, sí, sí. Pues es que Sí, son ideologías ahí ya que justo, o sea, como sectas, como que entras en una onda de pertenecer y es sí. como, sí, sí, esto me llena. Sí, Pero no mames, está cabrón. sí, está medio irónico eso, ¿no? Porque no sé si te acuerdas de Chumel Torres, una vez hace 7 o 8 años sacó eso de los morenazis, ¿sabes? Como Ah, sí, ajá. de una organización juvenil, no sé de quién es, pero Verga. se vestían como así, güey. Ok. Pero luego, o sea, decías, oye, carnal, no sé. Sí, sí, sí. Cosas que pasan, sí. Está bizarro. Y bueno, la primera vez lo vi en mi intercambio en Guadalajara también. Ok. O sea, un tipo, lo ves así, era un tipo altote, pero así, mexicano, ¿no? Pelo negro, así, tez morena, así, y traía como un chingo de órdenes del Tercer Reich. Uf, qué cañón, qué cañón. Y esto, o sea, es en una cuestión, o sea, entiendo la cuestión hacia la persecución de los judíos y todo Ujú. eso. O sea, ¿es principalmente por ello que está mal Sí, visto o sí. por la cuestión de... Pues una vez el presidente de El Salvador, Bukele, lo dijo en un discurso, ¿no? Dijo, o sea, cuando ves que como ahora en El Salvador también empezaron a destruir las tumbas de la Mara Salvatrucha Oh, y de la 18 ok, con las insignias de las bandas, ok, ¿no? ok. Y él defendiendo estas acciones decía, pues cuando Alemania se quiso desnazificar después de la Segunda Guerra Mundial, también tuvieron que tomar ciertas acciones para erradicar de una vez para siempre esa ideología y para que no volviera a surgir después, Ándale, ¿no? como Entonces, Sauron, cabrón. sí. Qué cañón, qué cañón. Entonces se prohibieron varias cosas, o sea, varios símbolos, se destruyeron, claro, o sea, ya en Alemania eh, en ningún edificio vas a ver una suástica, aunque más histórico que sea, pero pues no, lo destruyeron todo. Ok. Para ya Sí, cerrar, sí, sí. también en ese tiempo muchos solo querían, o sea, se dieron cuenta, como luego, después, y querían como taparlo, literal. O sea, ese capítulo dijeron, no, ya mejor ni hablarlo, sino taparlo debajo de un chingo de tierra y que nadie nos recuerde de eso. Fíjate que está, o sea, está cañón y lo entiendes porque justo, o sea, es erradicar. Ujú, Pero es algo que sucedió, por ejemplo, con México. O ujú, sea, llegan los españoles y es como destruye las pirámides, ujú, destruye los códices, cualquier cosa que ujú, haga que esta gente pierda su identidad ujú, y que ya ahora sean católicos. ujú. Entonces sí es algo bastante, pues sí, crucial. O sea, y las circunstancias del momento, ¿no? Pues sí.
Sí, y hay museos, o sea, como tal, un museo. Sí, en museos sí hay. O sea, en museos sí puedes ver uniformes, sí, con suásticas, pero en museos, en Ya, un contexto, ¿no? ok, Con algo que diga, mira, esto pasó así, 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 así. Eso sí existe. ok, Pero como simbología abiertamente, no. ya. Eso está prohibidísimo, ¿no?